Hola, en este video vamos a hablar de la zoología de las ligaduras. O sea, vamos a ver una clasificación de las ligaduras, de esas ecuaciones de restricción que me restringen, valgan la redundancia, el movimiento de nuestro sistema. Ah, no, nos dirigimos, ¿hacia dónde nos dirigimos? Hemos terminado ya la parte de cálculo variacional y nos vamos a dirigir otra vez a mecánica como tal. Y nos interesa lo siguiente. ¿Habrá una manera? O sea, vimos en el ejemplo anterior, en el ejemplo de mecánica, eh, y nos percatamos con ese ejemplo, que tenemos estas fuerzas de ligadura. Y esas fuerzas no las conocemos. Y aparecen naturalmente en las ecuaciones de movimiento, y que son desconocidas, no las conocemos anteriores. O sea, al resolver las ecuaciones de movimiento, también tenemos que resolver para esas ecuaciones de esas fuerzas de ligadura. Y nos preguntamos, ¿habrá una manera de reescribir la segunda ley de Newton o las ecuaciones de Newton para eliminar esas fuerzas de ligadura? O sea, que las ecuaciones de movimiento que obtengamos no aparezcan esas desconocidas. Resulta que la contestación es que sí. Y al tratar de hacer eso, vamos a descubrir una nueva manera de escribir mecánica, de hacer física, que se va a llamar el método del lagrangiano. ¿Okay? Por ahora, vamos entonces, como nos dirigimos a eso, pues vamos a hablar ahora entonces de esas clasificaciones de ligadura, porque resulta que van a ser importantes. Así que nosotros nos vamos a limitar a la situación donde las ecuaciones de ligadura van a ser escritas de esta manera. ¿Ok? Aquí tengo, o sea, las ligaduras que vamos a ver van a ser funciones de las posiciones de las partículas y si acaso el tiempo. Y vamos a escribir esas ecuaciones de restricciones, esas ligaduras, tal que esas funciones van a ser igual a cero. O sea, para un sistema de n partículas, donde estoy llamando el vector de posición x en vez de r, pues una ligadura va a estar escrito como una función de esas posiciones, o sea, de los componentes de esas posiciones, y si acaso el tiempo. Observe que no es función de la velocidad de las partículas, ni de la aceleración de las partículas. Lo único que salen son posiciones y si acaso el tiempo. El tiempo está implícito, ¿verdad? En estas posiciones de las partículas. Cuando la ligadura es de esta manera, se llama que la ligadura es holonómica. Así que en este curso solamente vamos a hablar de ligaduras holonómicas. De esas ligaduras holonómicas las podemos clasificar en dos. La primera es cuando la ligadura no es función explícita del tiempo. O sea que la ecuación de ligadura está en la posición de la partícula 1, posición de la partícula 2, hasta la posición de la enésima partícula. El tiempo no sale.
el tiempo no aparece explícitamente. ¿Ok? Cuando la ligadura holonómica no tiene el tiempo, eso se llama una ligadura holonómica natural. El término natural lo usa Taylor. ¿Okay? En otros libros de mecánica utilizan el término escleronómica. Y una ligadura escleronómica es una donde el tiempo no está explícitamente puesto en la ligadura. Y pues esto usan libros con más caché. ¿Okay? Para sonar así más eruditos. ¿Okay? Y como dije, no aparece T explícitamente en la ecuación de ligadura. Vamos a ver dos ejemplos. Y vamos a escribir esto en coordenadas cartesianas. Así que el primer ejemplo, vamos a ver en nuestro amigo el péndulo. Así que tenemos una masita, M. Ay, Dios mío, mi pulso está más malo del usual. Es más, deja de redibujar esto porque me quedó más feo que el carajo. Ok. Muy bien. Y vamos a hacer negro para esto. Pues tenemos el péndulo. La masa está atado a un cordón sin masa o una barrita sin masa y se puede mover, ¿verdad? Alrededor de este pivote que está acá. ¿Okay? Y se mueve en el plano X. Así que esto aquí es el eje de X y vamos a definir este como el eje de Y. Bien. Pues el péndulo que conocemos y la distancia del péndulo es, vamos a llamarlo L mayúscula. ¿Okay? ¿Cuáles serían las ecuaciones de ligadura? Primero, el péndulo se va a limitar al plano XY, así que tenemos que Z es igual a 0. Esto ya es una ecuación holonómica natural. ¿Ok? Ahora, tenemos que expresar, o sea, el movimiento está en el eje, en el plano XY, esto me da ese movimiento, y el movimiento tiene que ser tal que se mueve en una línea cuya distancia, una curva, cuya distancia siempre hacia el origen va a ser L. O sea, se está moviendo en la circunferencia de un círculo. ¿Verdad? El largo del péndulo se mantiene constante. Pues eso lo podemos escribir de esta manera. X cuadrado más Y cuadrado, o sea, la distancia al cuadrado desde el origen hasta la partícula va a ser una constante que es L cuadrado. ¿Okay? Para escribir esto entonces como una ligadura holonómica, pues simplemente paso la constante L cuadrado al otro lado y tenemos X cuadrado más Y cuadrado
menos L cuadrado es igual a 0. Así que para el movimiento de un péndulo usando coordenadas cartesianas, estas serían las ligaduras holonómicas naturales o escleronómicas, si queremos sonar más fino de lo que somos, para ese sistema. ¿Okay? Así que podríamos llamarlo, ¿verdad? Que esto sería una ecuación de ligadura y esto sería otra ecuación de ligadura. Ambas son iguales a 0. Este es un buen momento para repasar lo que son grados de libertad. ¿Okay? ¿Qué son los grados de libertad? Es el número de coordenadas necesarias para indicar la posición de una partícula. Bueno, el número de coordenadas independientes para indicar la posición de las partículas del sistema. O sea, para una partícula completamente libre, que no tiene ningún tipo de restricción, se necesitan ¿cuánto? 3 coordenadas. X, Y, Z, si estamos en coordenadas cartesianas, o R, Z, phi, si estamos en coordenadas esférica, o S, phi y Z, si estamos en coordenadas cilíndricas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, necesito 3 variables para poder indicar la posición de esa partícula. Y el punto importante es que estas 3 variables son independientes. X puede ser cualquier cosa, Y puede ser cualquier cosa, Z puede ser cualquier cosa, y ahí tengo la posición, ¿verdad? No hay ninguna restricción en estas partículas. ¿Ok? Voy aquí a subrayar independiente porque ese es el punto importante. Para el ejemplo que acabamos de ver, pues originalmente, si yo no tuviera ninguna restricción, tengo una partícula
Así que necesito 3 coordenadas. Pero al ponerle 2 restricciones, tengo 2 ecuaciones que me están relacionando esas coordenadas, pues ya esas 3 variables no son independientes. Es más, esta primera ligadura me dice que z siempre es igual a 0. Es constante, no es libre, no puede cambiar. Y esta me relaciona x con y. Ya x no es independiente de y, ni y independiente de x. Dame una de estas dos y con esta ligadura te puedo calcular la otra. ¿Ok? Así que para este problema, para el ejemplo del péndulo, hay 2 ligaduras. Por lo tanto, solo hay una coordenada que es libre, independiente. O sea, z no es libre, es una constante, ni voy a pensar en eso. Nada más dame x y yo te puedo decir cuál es y usando esta ligadura. Así que la única variable que es independiente que puede cambiar en el tiempo es x. ¿Ok? O lo puedo pensar al revés, ¿verdad? Y. Si y es independiente, pues dame y te puedo calcular x. El punto es que solamente necesito conocer una de las coordenadas y ya la posición de la partícula está plenamente determinada en algún punto en esta curva. Por lo tanto, este problema, ese ejemplo, solamente tiene un grado de libertad. Y GDL significa grado de libertad. Solamente esto es un problema de un solo grado de libertad. ¿Okay? Porque solamente necesito una coordenada para indicar completamente la posición de esta partícula. ¿Okay? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de 2 partículas. Y el ejemplo es el siguiente. Vamos a poner que hay una barrita aquí. Y tengo una masa M mayúscula. Esto no es lo que yo quería, hombre. Ahora sí. Tengo una masa M mayúscula que es libre para deslizarse en esta barrita sin fricción. ¿Okay? De esa M mayúscula guinda otra masa M minúscula que está atado a esa M mayúscula a través de un cordón sin masa de largo L mayúscula. Vamos a escribir las ecuaciones de ligadura de este sistema y ya que tenemos la ecuación de ligadura, hablamos de los grados de libertad que tiene este problema. ¿Okay? Así que vamos primero
a las ecuaciones de ligadura. Para ayudar a escribir esas ecuaciones de ligadura, voy a necesitar dos marcos de referencia. La barrita por donde se mueve la masa M mayúscula, vamos a llamar eso el eje de X. Y pues estoy llamando esto el eje de Y. Y para ayudar a escribir esas ecuaciones de ligadura, vamos entonces a poner otro sistema de coordenadas que se mueve con M. ¿Okay? Y pues este sería X', Y'. ¿Okay? Obviamente es como si M se mueve, a lo mejor se mueve aceleradamente, así que el marco primo no necesariamente es inercial. Así que vamos a escribir todo con respecto al marco no primo, que ese sí es un marco inercial. ¿Ok? Así que, primero, el movimiento todo va a estar en el plano XY. Todo ese movimiento en el plano XY, M se mueve así, este péndulo se mueve nada más en el plano XY, así que automáticamente tenemos que la coordenada Z de la masa M es igual a 0 y la coordenada Z de la masa M minúscula es igual a 0. Siempre. Ya tenemos una restricción, una ligadura. Dos ligaduras. Otra cosa, la masa M mayúscula solo se mueve en el eje de X. Así que inmediatamente puedo escribir que la coordenada Y de la masa M mayúscula es igual a 0. Tengo otra ligadura. Ahora, la masa M minúscula se mueve de tal manera, ¿verdad? Que, perdón, se mueve de tal manera que pues es un movimiento de péndulo, pero un movimiento de péndulo relativo al marco X', Y'. Así que en ese marco rápidamente puedo escribir la ecuación de ligadura porque fue la que usamos en el ejemplo anterior, que eso es X' al cuadrado más Y' al cuadrado menos L cuadrado es igual a 0. ¿Verdad? Porque hay que ponerlo en la forma estándar de las ecuaciones holonómicas. Bien. Pero esto es relativo, ¿verdad?, al marco primo, que no necesariamente es inercial. Así que vamos a escribirlo en términos de ese marco inercial. Con respecto al marco inercial, pues vamos a tener que vamos a ir con el negro aquí, perdón. Tenemos, ¿verdad?, que imaginándonos que esto sale desde aquí, ¿verdad? Porque estoy hablando de masitas, pero dibujo como un bloque para hacer algo distinto. Tenemos que Y', la distancia de aquí hasta acá, tiene que ser igual a la coordenada Y de la masita M minúscula. ¿Ok? Ahora, la coordenada X de la masita M minúscula, que sería esta distancia de aquí hasta acá, pues esa coordenada XM minúscula lo puedo escribir como la coordenada X de la masa M mayúscula
más la coordenada x' de m minúscula. O sea, x' lo puedo escribir como la coordenada x de m minúscula menos la coordenada x de m mayúscula. Así que ahora, reemplazando o sustituyendo estas cosas acá, tenemos entonces la otra ecuación de ligadura, que sería que x' al cuadrado, pero x' al cuadrado lo puedo escribir como x m minúscula x m mayúscula, todo eso al cuadrado, más y' es lo mismo que y m minúscula, eso al cuadrado, menos l cuadrado es igual a 0. ¿Okay? Y estas serían las ecuaciones holonómicas naturales para este problema que describí. Recuerden que esta notación así de la coordenada con el paréntesis arriba, lo que ponga dentro del paréntesis es para indicar de qué partícula me estoy refiriendo, ¿verdad? Esta es la coordenada z de la partícula m mayúscula, esta es la coordenada y de m mayúscula, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que, grado de libertad. Perdón. Para este problema, los grados de libertad tengo, pues, si no hubiera ninguna restricción, como tengo dos partículas, pues serían 6 coordenadas que necesitaría para la posición de las partículas, ¿verdad? Si no tuviera ninguna restricción. 3 coordenadas para la partícula 1 y 3 coordenadas para la partícula 2. Pero, ¿cuántas ecuaciones de restricción tengo? Tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Así que como tengo 4 ecuaciones de restricción, o 4 ligaduras, eso me deja libre entonces 2 coordenadas que son independientes. ¿Ok? O sea, las z son constantes, la y de m mayúscula es constante. Dame 2 de estas 3 coordenadas que me quedan aquí. Dame la, la x de la partícula m minúscula y la x de la partícula m mayúscula, y puedo calcularte la y de la m partícula, de la partícula m minúscula. O dame las coordenadas x y y de m minúscula y yo te puedo calcular la posición x de la partícula m mayúscula. Solamente hay 2 coordenadas que son independientes, así que este problema tiene 2 grados de libertad. O sea, esos 2 grados de libertad lo que significa es que solamente necesito 2 variables para saber la configuración del sistema.
Y la palabra configuración a lo que se refiere es las posiciones de las partes del sistema. ¿Verdad? Pero decir configuración, pues sonamos más finos que decir simplemente posiciones. ¿Okay? Así que este es un sistema de 2 grados de libertad, así que en realidad solamente necesito 2 variables para saber la configuración total, las posiciones de todas las partes de mi sistema. ¿Okay? Estos fueron 2 ejemplos de sistemas con ligaduras holonómicas naturales o holonómicas escleronómicas. Vamos entonces a ver el otro tipo de variables holonómicas que vamos a estudiar. Que son las ligaduras donde aparece el tiempo explícitamente. Antes de seguir aquí, vamos a expresar algo aquí que se hizo evidente. En general, para los grados de libertad, si n es el número de partículas y K mayúscula el número de ligaduras, pues de estos 2 ejemplitos creo que me pueden creer que en general los grados de libertad van a ser los grados de libertad si no hubieran ligaduras menos el número de ligaduras. ¿Okay? Un detallito, ¿verdad? Cuando escribimos las ecuaciones de ligadura, estoy refiriéndome a ecuaciones que son linealmente independientes una de la otra. ¿Okay? O sea, no hay manera que yo coja, por ejemplo, estas 3 ecuaciones de ligadura y haciendo una combinación lineal de ellas pueda conseguir la 4ª ecuación de ligadura. O yo no puedo coger ninguna de 3 de estas 4 ecuaciones y conseguir la 4ª haciendo una combinación lineal de ellas. Así que eso significa que es linealmente independiente. Muy bien, regresando entonces acá, estos son ecuaciones. Esto es una ecuación de ligadura holonómica no natural. Déjame mover esto un poco, porque holonómica es una ecuación. Tiene que ser igual a 0. Pues Taylor llama esto no natural o forzada. Okay. Otra vez, estos son términos que usa Taylor en el libro. Solamente los he visto que los usa Taylor. El término fino, así académico, erudito, es reonómica.
¿Ok? Y otra vez, este es lo que se usa en los libros finos. ¿Ok? Una ecuación, una ligadura holonómica reonómica, pero nosotros vamos a utilizar los términos de Taylor, que es no natural, o una holonómica forzada. Y eso significa que aparece el tiempo explícitamente. En la ecuación de ligadura. Un ejemplo. Y con este ejemplo terminamos este video. Veamos que tenemos un vagón de tren y ese vagón de tren se mueve de manera acelerada. Y la aceleración es constante. ¿Okay? Y dentro de ese vagón de tren tengo guindando del techo un péndulo. Y el péndulo tiene un largo L. ¿Okay? Así que, perdón, el tren, la masa no tiene masa, simplemente que el péndulo está en un marco de referencia que está siendo acelerado con aceleración constante. ¿Cuáles serían las ecuaciones de ligadura de este sistema? Bueno, vamos a poner un marco de referencia inercial. Así que yo voy a usar un marco de referencia acá afuera. Que está fijo con respecto al piso. Y para ayudarme a escribir las ecuaciones de ligadura, pues voy a poner aquí un marco de referencia que está moviéndose con el vagón del tren. Y pues vamos a llamar eso X', Y', el marco de referencia primo. Este sistema nada más tiene una partícula, M. Estoy despreciando el vagón del tren. El vagón del tren, su movimiento ya está completamente determinado, no me importa. Lo que me importa es simplemente la partícula M, el péndulo. ¿Okay? Primero, el movimiento siempre va a ser en el plano XY. Así que la coordenada Z de la partícula es igual a 0. ¿Okay? Perdón. Ahora, este es un movimiento de péndulo. ¿Okay? Así que con respecto al marco no inercial primo, tenemos tenemos que x' cuadrado más y' cuadrado tiene que ser igual a L cuadrado, ¿verdad? Porque o sea, tiene que mover la curva, que es la circunferencia de un círculo. ¿Okay? Pero tenemos entonces, ¿verdad? Puse este X al mismo nivel que este X', así que podemos ver que Y, la coordenada Y relativa al marco inercial, es igual a la coordenada Y'. ¿Okay? Ahora, la posición X de M
que sería esta distancia, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la distancia X del origen del marco primo más la coordenada X' de la partícula M. ¿Verdad? Como este marco primo está moviéndose con aceleración constante, pues esa distancia, si empieza desde reposo y en tiempo igual a 0, este origen coincidía con este origen, pues es igual a 1 medio a t cuadrado. Si no lo fuera, ¿verdad? Simplemente pues x sería igual a x0 más, qué sé yo, v0t más 1 medio a t cuadrado, ¿verdad? Y tenemos que usar todo este término. Pero para hacer el punto vamos a simplificarnos la vida y vamos a decir que para este problema estas dos cosas son iguales, así que esto sería la distancia. Y puedo escribir esto porque sé que la aceleración del marco primo es constante. Así que la coordenada x de la masa es simplemente 1 medio a t cuadrado más la coordenada x'. O sea, la coordenada x' es igual a x menos 1 medio a t cuadrado. Así que ahora voy a sustituir esto aquí. Sustituir esto acá. Déjame mover esto un poquito más abajo. Y pues eso nos da la segunda ecuación de ligadura que me dice que x menos 1 medio a t cuadrado, todo eso al cuadrado, más y cuadrado, menos l cuadrado. ¿Verdad? Estoy pasando esto a la izquierda, voy a poner la ecuación de ligadura de manera estándar. Todo eso es igual a 0. Y esas son las ecuaciones de ligadura. Así que tengo la primera ecuación de ligadura. Y tengo otra ecuación de ligadura. Este sistema, ¿cuántos grados de libertad tiene? Me dará espacio aquí. Vamos a hacerlo acá. A ver. Lo podemos escribir, repetir aquí. Nada más tengo una partícula. Así que 1 por 3 menos 2 ecuaciones de ligadura. Eso me da un solo grado de libertad. Solo necesito una variable para indicar la posición de la partícula m minúscula. ¿Ok? Esta primera ecuación de ligadura es una holonómica natural. Esta segunda ligadura es una holonómica no natural o forzada, ¿verdad? El término forzado viene porque usualmente estas fuerzas de ligadura que dependen del tiempo, que vienen de ligaduras que dependen del tiempo, es porque hay una fuerza externa actuando sobre nuestro sistema. ¿Ok? Bien, vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. Gracias por haberme seguido hasta ahora.